ciertamente el presidente Obama fue muy hábil. Hay que recordar que la reforma propuesta por los Clinton fue impedida. Naufragó porque se armó un bloque compacto entre la industria farmacéutica, la Asociación Médica Americana y las aseguradoras. Es decir, lo que se llama el complejo médico industrial y el complejo médico financiero, que son las aseguradoras. Sí. En esta oportunidad Obama fue muy hábil y separó esas dos cosas. Él trazó una alianza desde el comienzo con el complejo médico industrial, o sea, con la asociación médica y con la industria farmacéutica y tecnomédica, y dejó aislado al capital financiero, o sea, a las aseguradoras. Aunque después en los últimos meses habían tomado una fuerza importante la resistencia, impulsada por el lobby de la compañía aseguradora, básicamente. Sí. Y sobre todo a raíz de la derrota electoral en Massachusetts. Que sufrieron los demócratas, se abrigaba mucho temor de que pudiera naufragar en el Congreso, porque este año hay elecciones para una proporción alta de los representantes en la Cámara, y empezó a quebrarse esa mayoría. Creo que ahí fue muy hábil de Obama tomar la iniciativa, ponerlo en el centro y jugarse su capital político. Sí. Y por eso lo logra. O sea, un poco quien no toma riesgo no gana ni pierde, ¿no? Y pienso que los grandes ganadores... La importancia también de la voluntad de un presidente. Sin duda. En regímenes presidencialistas. Sin duda. Y la actitud de entender la complejidad de la vida social, de la complejidad de la sociedad, y tener muy claro a quién es que tengo que aislar. Y con todos los demás yo tengo que negociar. ¿Dónde puedo ceder y dónde no? Claro, todos los demás tengo que encontrar la manera de unificar. ¿Ganadores? Yo creo que los principales ganadores son muchos. Los ganadores son muchos. Por suerte, ¿verdad? Muchos bueno. Como número, pero muchos también como sectores. Sí, cosa que es buena, Pedro. Por democracia eso es bueno. Absolutamente positivo. Por ejemplo, el principal ganador es los que no tienen seguro, obviamente. 32 millones, ¿no? Calculados, porque es un número que sube, que baja cada día, ¿no? Entonces, alrededor de 32 millones de personas que no tienen seguro. Pero también ganan los que casi llegan a 100, que tienen seguros que son casi una mentira. O sea, seguros, lo que tú llamas los subasegurados. Subasegurados, seguros que no le cubren. 100 millones, ¿no? Casi 100 millones es lo que se estima en la sociedad norteamericana. Pero gana la industria farmacéutica, porque sus ingresos van a subir considerablemente en los próximos 10 años, porque más personas van a consumir. Claro. Ganan las personas de más edad que estaban en una trampa, porque el Medicaid y el Medicare tenían lo que los norteamericanos llaman un agujero de donas. De donas, donut hole, sí. Que es que el seguro les cubría los gastos por medicamentos prescritos hasta un límite que era relativamente bajo, $2.800, algo así al año, y a partir de allí no se lo cubría, pero por otra disposición del mismo seguro, si los gastos pasaban de $4.500 al año, los podía reclamar y le daban una proporción, pero en el rango. Eso es lo que yo llamo el agujero de dona. De dona. Dona de comer. Sí. Esos ganan, porque ese agujero lo van a ir cerrando progresivamente. Sí, se dice que en el año 2020 ya desaparece. Sí. ¿Quién más gana? Mira, gana. Yo soy de los que cree que también el gremio médico gana. Porque no solamente va a tener más personas que tienen acceso al sistema, sino que podría elevar mucho más su prestigio. La ciencia médica, la práctica médica norteamericana tiene mucho prestigio en el manejo tecnológico de individuos, pero los resultados sociales son los peores. Una pregunta que es casi un paréntesis, Pedro. Tú también que eres médico y viviste en los Estados Unidos. ¿Por qué ahora la AMA, la Asociación de Médicos Norteamericana, apoya y antes no apoyó con Clinton? ¿Cuál es la explicación que tú tendrías? En el caso de la propuesta de los Clinton, ellos la sentían muy amenazante.
probablemente no se explicó bien, o probablemente quienes dirigían el gremio en aquellos medios, en aquella oportunidad, no quisieron entenderlo, o probablemente han cambiado muchas cosas en el periodo, en el transcurso del tiempo. Mira, la mayoría de los médicos norteamericanos son empleados. Sí. La gran mayoría de los médicos en realidad son empleados de empresas privadas, lucrativas o no lucrativas, o de instituciones que son los dueños realmente de los grandes hospitales y de los servicios en general. La mayoría de los médicos son empleados o son pequeñas asociaciones que venden su servicio a un hospital grande por los mecanismos de outsourcing, que usan los hospitales. En realidad son muy pocos los médicos norteamericanos que ejercen la profesión de manera totalmente liberal y que tienen ingresos elevadísimos, digamos. Siempre ganan más los médicos en Estados Unidos que todos los demás países del mundo, pero su forma de trabajo no es la que uno conoce en muchos otros países, sobre todo en América Latina, que es el ejercicio liberal de la profesión. Entonces no tenían mucho que perder. Sí tenían que perder los consorcios, o sea, los dueños de los grandes hospitales, etcétera, porque aquella propuesta introducía una serie de regulaciones para estimular el primer nivel de atención y las cosas, la atención preventiva, etcétera, y eso fue percibido como muy amenazante. Es interesante que en esta oportunidad también está incluido una serie de cambios pero que no son obligatorios, que van a venir en la medida que se vaya desarrollando el aseguramiento, de fortalecer los centros de primer nivel de atención y las atenciones de carácter preventivo. Esta vez no lo han visto como amenazante. Yo creo que ahí parte de la habilidad y del liderazgo del presidente Obama se manifiesta. No quiero dejar de mencionar unos ganadores que en el caso nuestro son importantes, que son las pequeñas y medianas empresas. Sí. Es interesante porque la pequeña y mediana empresa, que también tiene dificultades, como las tiene aquí, para asegurar sus trabajadores, se le separa y no se le da el mismo trato que a la gran empresa. Se le separa y se le da un trato subsidiado a la pequeña y mediana empresa para que cumpla con el aseguramiento de sus trabajadores. Esta idea, que si tú recuerdas la hemos comentado varias veces acá en el programa, de que no es justo ni es viable que se dé en el país el mismo trato a la pequeña y mediana empresa que a la gran empresa. Ellos la recogen, ellos innovaron en este sentido. Innovaron porque no había una experiencia como esa en el mundo, de que el Estado se asocia. Es una especie de régimen subsidiado, contributivo subsidiado. A eso iba. Pero contributivo subsidiado en base a una asociación entre el Estado y la pequeña y mediana empresa. Lo cual hace que son ganadores, son grandes ganadores también. Yo diría que perdedores, no me atrevería a decir que los aseguradoras son perdedores, porque van a ganar mucho más nuevos 32 millones de nuevos asegurados, y además otros números muy grandes. Pero además que es obligatorio, Pedro, ¿verdad? Y va a ser obligatorio, va a ser obligatorio. Es que yo no diría que son perdedores. Yo diría que el gran perdedor es la visión neoliberal del mundo y de la sociedad y de la economía, porque, como bien dijo un economista norteamericano, Rice, vinculado al gobierno, dice, bueno, ahora resulta que siempre nos dijeron que el Estado era el problema, y ahora hemos descubierto que el Estado es la solución. Entonces, tú lo pusiste hoy en tu artículo. Yo creo que el gran perdedor es esa concepción neoliberal excluyente, que no cree en la solidaridad, que no cree en la equidad, que no creen ese tipo de cosas. Lo que es también una buena noticia, ¿verdad, Pedro? Que esas cosas pierdan. Creo que ideológicamente es una ganancia para la sociedad norteamericana. Claro que sí. Pedro, te quiero pedir tu permiso, porque tenemos que hacer una pequeñita pausa. Nosotros nos vamos a la pausa, pero seguiremos conversando con el doctor Pedro Luis Castellanos.